El reloj no corre a favor de Estados Unidos en este conflicto con el régimen de Nicolás Maduro. Cada día que pasa, el costo humano, político y militar se multiplica. La ventana para neutralizar la amenaza aún existe, pero es estrecha. La pregunta no es si esta es la última oportunidad de Trump. La pregunta es, ¿tendrá el valor de aprovecharla? De eso vamos a conversar el día de hoy en mi programa Cara a Cara con el general retirado del ejército venezolano, hoy en el exilio, Antonio Rivero. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mildred? Gusto en compartir contigo realmente tanto tiempo y bueno, nunca se me olvida aquella fecha del 2014 cuando te llenaba la casa y yo andaba por ahí, me andaban buscando a mí y bueno, para de contar toda la persecución contra ti también. Sí, bueno, gajes del oficio de ejercer Sí. periodismo en Venezuela, lamentablemente. Yo quiero comenzar, yo leí un artículo que publicó hace días y este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, porque son las administraciones de ambos que están en conflicto, y me pareció súper interesante porque esto cambia constantemente. Y usted hablaba sobre lo que tiene que ver como que ya Venezuela no es una amenaza sostenida, sino que es como una amenaza para Estados Unidos como tal. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Porque Donald Trump asegura que Nicolás Maduro se irá. Él dice que ya autorizó para actuar por mar y por tierra y habla y habla y habla y habla, pero puntualmente, ¿por qué se refiere a que es una amenaza para Estados Unidos? Bueno, ciertamente en el artículo yo hago un análisis basado inicialmente en las encuestas que se han mencionado en los últimos tiempos. En Estados Unidos se han tomado encuestas donde qué piensa el estadounidense qué opina el estadounidense sobre una posible intervención de Venezuela. ¿Qué opina sobre la teoría o el señalamiento del cartel de los soles? Y todo eso tiene una baja, digamos, no una baja, sino un porcentaje por debajo de la mayoría que señala que no está de acuerdo con una intervención más, que no quiere guerra, que no quiere más sacrificios sobre soldados estadounidenses, sobre ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, porque no, hay un lobby, una propaganda, una campaña en contra de lo que está haciendo políticamente el presidente Trump y en contra de precisamente esos señalamientos. Y eso cala en el estadounidense para formularse negativamente lo que está planteado. Sin embargo, yo hice una comparación con respecto a lo que representó en su tiempo Noriega y el narcotráfico y que tuvo un 80% de aceptación en el pueblo estadounidense, y en Grenada, basado en la alianza con la Unión Soviética y Cuba sobre el comunismo. Y esa tenía aproximadamente un 70%. Venezuela hoy en día, a pesar de ser 20 veces más una amenaza, y ahí es donde derivo yo, porque una amenaza tiene un aproximadamente 35% máximo. Entonces, para tomar una decisión y emprender eso con la aprobación del pueblo estadounidense, pues yo reafirmo y diluyo allí lo que representa Venezuela como amenaza muy superior a lo que representaron estos dos países. Están haciendo daño más allá del narcotráfico. Está Hezbollah, están terroristas que ha sido introducido en los Estados Unidos, y eso es muy importante porque esa amenaza de terrorismo, si no podemos dejar de mencionar lo de las Torres Gemelas, pues causa mucho daño y eso es un impacto fatal sobre la comunidad estadounidense. ¿Cómo estaría el régimen de Nicolás Maduro enlazando ese ingreso de Hezbollah a los Estados Unidos? Mira, en primer lugar, aprovecharon desde aquella masiva salida de venezolanos a partir del 2016, 2017 y ya después del 2020 propiamente. En primer lugar, tuvo lugar lo que fue la liberación de delincuentes que le decían váyanse afuera, aguas afuera, y lo dejaban libre para que salieran fuera del país. Eso fue en los primeros, y yo lo denuncié y lo El denunciamos primer auge. varios en el 2018, 2019, por allí. Sin embargo, con esto mismo, el potencial que tiene
el terrorismo desde el punto de vista de la presencia de Hezbollah y otros grupos extremistas en Venezuela, sintiéndose muy cercano a los Estados Unidos, pues le ha permitido este camino por el Darién y entre otros, otras vías de entrada a los Estados Unidos con pasaporte venezolano para poder establecerse acá y en cualquier momento, porque sabemos que silenciosamente actúa el terrorismo desde ese punto de vista de planificación, así como menciono nuevamente lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Entonces, esto lo sabe el régimen de Nicolás Maduro, como lo sabía el régimen del difunto traidor Chávez cuando planificaron sobre los Estados Unidos enviar drogas, como lo decía Fidel Castro, lo decía también el difunto traidor Chávez, que minen a los Estados Unidos, que minen la moral de los estadounidenses con la droga cuando hizo convenio con la FARC, con el ELN y con todos esos grupos guerrilleros que traficaran por Venezuela y bajo el control, por supuesto, de varios funcionarios que él designó en su momento, terminaban saliendo la droga y llevando la droga hacia los Estados Unidos y Europa y propiamente otras partes del mundo. Eso es lo que propiamente representa y se convirtió sistemáticamente en una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino para todo el continente. ¿Usted se refiere a que Venezuela se ha convertido en la cabeza de un bloque geopolítico antioccidental? ¿Venezuela únicamente o Venezuela apoyada? Cuando hablamos del país, se supone que son las personas que gobiernan en esos países, pero Sí, ¿quiénes más participarían allí? Porque no es Venezuela sola. técnicamente, políticamente, hablo de Venezuela como de esa posición geográfica, política y estratégica que tiene en Sudamérica, en el área del Caribe y por supuesto en la cercanía con los Estados Unidos. Eso no es nuevo. Esto es un plan soviético desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, al convertirse Venezuela en el mayor potencial de suministro de petróleo para Occidente durante la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de eso, pues se vio la mirada, se volteó la mirada hacia Venezuela. Ahora, Venezuela tuvo una dictadura muy anticomunista que no permitió que eso fraguara propiamente. Ahora, después del accidente Fidel y después de haber caído la dictadura y la democracia permitió que eso permeara, tratando de introducir hacia Venezuela ese proyecto y conquistar a Venezuela por tres aspectos: el petróleo, la posición geoestratégica y ese antecedente libertario que ha tenido con Simón Bolívar y con todo lo que fue la independencia y la liberación del país. Eso lo trajo fue que llegara Hugo Chávez al poder siendo infiltrado en los años 60 dentro de la academia, en el 70 en la academia militar. Bueno, desde este punto de vista vemos la Unión Soviética de antes, la Rusia de ahora y por supuesto ahora con una alianza china para formar ese bloque suramericano que decía Stalin, de la segunda URSS del mundo, la segunda URSS del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Suramericanas, que es lo que hoy es disfrazadamente UNASUR. Por eso Venezuela, por su petróleo, por su historia y por esa posición estratégica, se convierte en esa cabeza de playa de Sudamérica y el Caribe para ir contra los Estados Unidos y Occidente. Hablamos de los tiempos, ¿no? Es difícil determinar qué va a hacer Donald Trump. Habla y habla y habla y todo el mundo dice es muy complejo determinarlo. Pero usted también se refiere al costo que representa lo que él está diciendo y lo que está haciendo y no haciendo. En ese sentido, ya estamos a poco de terminar el 2025 y se habla de 2027, 2028 y que esto se puede extender. ¿Qué probabilidad hay en que se logre o se concrete alguna acción antes de finalizar 2025? Es lo que esperan muchos venezolanos que quieren que el régimen se vaya. Sí, mira, realmente yo creo que esto se concrete antes de 2025, de 2026, porque el tiempo que tiene que transcurrir todo este despliegue aeronaval, militar en el Caribe, más allá del prestigio que como presidente de la República tiene Donald Trump y especialmente la Fuerza Armada, dado el nivel de potencia mundial que tiene como característica pues, y que se es conocida, pues pierde mucho los Estados Unidos el prolongar. Segundo, él va a tener un desgaste sobre sí mismo
sobre su propia fuerza, sobre su estamento político y por supuesto esto va a incidir negativamente en la propia población basado en el gasto tremendo que ocasiona mantener una flota o una despliegue aeronaval de esta naturaleza en las condiciones en las que está presente. Entonces, esto debe definitivamente entrar antes del terminar antes del 2026. Y bajo el conocimiento militar, bajo las informaciones que puedo manejar, señalo que realmente es de orden inminente el que pueda suceder esto muy pronto. Capacidad militar en Venezuela. ¿Cómo se evalúa la resistencia interna en el propio estamento militar venezolano? ¿Monolítico o fracturado en medio de esta situación? Mira, realmente la Fuerza Armada, desde el punto de vista del sistema de armas, es una de las Fuerzas Armadas con mejor sistemas, digamos así, de defensa de Latinoamérica, incluso superior a Brasil, desde el punto de vista de sistemas antiaéreos, de radares. Sin embargo, esta fuerza no tiene la capacidad operativa por el personal, no tiene la capacidad operativa por el entrenamiento, no tiene la capacidad operativa por el mantenimiento de igual manera. Sin embargo, hay elementos muy puntuales dentro de la Fuerza Armada que se les teme y se les tiene mucho en consideración a la hora de cualquier intervención y cualquier acción bélica sobre el país en tierra. Y precisamente está en ese marco del sistema antiaéreo. Y son los sistemas portátiles. Más aún porque estos sistemas están dispersos o han sido distribuidos en manos, claro, los han entrenado entre comillas, pero de manera sumamente peligrosa y en cualquier momento, pues una aeronave de vuelo bajo puede sufrir las consecuencias de un disparo, por ejemplo, de un sistema, de un IGLA, que es un misil antiaéreo, un cohete antiaéreo de origen ruso y que es muy efectivo a aeronaves de vuelo bajo. Pero en el resto, mira, no tiene la capacidad jamás de poder superar cualquier embate desde el punto de vista bélico o cualquier intervención bélica masiva que pudiera haber. Pero hay algo muy importante, Mildred. Los Estados Unidos no pretenden en ningún momento, y esto es muy importante señalarlo, llevar a cabo un combate prolongado, una guerra prolongada. No tiene la autorización legal y a esto se sujetan continuamente, ni mucho menos establecer o entablar una guerra de guerrilla tipo Vietnam. Esto contrapone la propaganda que vienen desarrollando constantemente desde el régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Padrino López en su verbo, en su narrativa permanente y en su retórica, alegando esto para decir o para envalentonar al país en contra de los Estados Unidos. No tienen la capacidad para poder hoy en día tampoco establecer una guerra de guerrilla, una guerra prolongada jamás contra los Estados Unidos. Para finalizar, Antonio, sobre las negociaciones, usted advierte que la mayor victoria del régimen de Nicolás Maduro no está en los misiles ni en los drones, sino en paralizar la voluntad política de Occidente mediante lobistas, ONGs y académicos que siembran la duda, lo que comenzamos al principio. Pero ¿cómo se enfrenta una guerra híbrida que no solo se libra en el terreno militar, sino en las conciencias y las narrativas de las democracias occidentales? Es muy importante, Mildred. Realmente se libra esta guerra de esta manera, informando, contraponiendo con la verdad, contraponiendo con la antipropaganda que llevan a cabo y esta campaña lobista que desarrolla y que emana recursos desde Venezuela para poder ganar espacio de ese punto de vista de esta guerra híbrida en los propios Estados Unidos. Sin embargo, también estamos claros y está claro que en este momento el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump no tiene prácticamente comparación a lo que puede haber sido antes desde el punto de vista de creer cosas que no están sumamente comprobadas y determinadas por la veracidad de una investigación y la información que se tiene directamente de hechos reales que son delictivos y que se representan pues en conjunto esa amenaza. Claro, es una campaña antidroga
que está impulsando la administración Trump y precisamente Marco Rubio, el secretario de Estado, lo decía recientemente, que no puede haber diálogo, no puede haber negociaciones porque el régimen de Maduro nunca cumplió con los anteriores. Entonces están en una posición ahorita en que no van a aceptar. Sin embargo, hubo una llamada telefónica que la confirmó el propio Trump, ni bien ni mal, que puedes percibir de eso. ¿Y quiénes son o crees que son los lobistas en este momento que están trabajando en función de que se llegue a un acuerdo con Trump para evitar un conflicto mayor? Mira, hay algo importante también basado en lo que dijiste. ¿Por qué esa llamada? Realmente la respuesta está en una declaración que dio el presidente Trump en el avión presidencial. Y es que dijo, mientras se puedan salvar vidas, o sea, él lo hará. Si las cosas van de esa manera, bien, pero es salir. Como decía María Corina, como dice María Corina, la única negociación es cómo vas a salir o que tengas que salir, pero tienes que salir. Pero él no quiere salir, él quiere mediar, él quiere ganar tiempo, él quiere dialogar, él quiere plantear cosas y eso que llevan a cabo los lobistas, precisamente los que tienen intereses petroleros tanto de Venezuela como en los Estados Unidos y bajo el carácter bipolar, lamentablemente, que está acá en los Estados Unidos. Recientemente vimos lo que Juan González, quien fue asesor de seguridad del presidente Biden, pues llevó a cabo considerablemente para favorecer o para mantener el régimen de Nicolás Maduro, teniendo detrás una cantidad de empresas petroleras que buscaban, por supuesto, el petróleo barato, dada la consistencia de lo que planteaba Nicolás Maduro para poder sostener el régimen a como diera lugar. Entonces, son ellos, son parte de esto, del conjunto bipolar, aparte de otro grupo de políticos, lamentablemente, de venezolanos, que ven la diplomacia como una forma muy sutil de poder generar una situación mucho más plausible y, por supuesto, llegar a una democracia con intereses. Aquí en Caldo de Cultivo, pero en Río Revuelto, perdón, están buscando pescar una cantidad de quien logre realmente salir de Maduro, va a ganarse todos los privilegios desde ese punto de vista. Y realmente no están dadas las condiciones porque estos criminales desde Nicolás Maduro y todos sus equipos políticos y militares, lo que busca es ganar tiempo para sostener el poder a como del lugar. ¿Usted mantiene comunicación actual con miembros del ejército venezolano? Sí. ¿Qué le dicen? Primero, te hablo de la encuesta que hace 3 meses apenas, 3 meses más o menos me hicieron llegar, donde el 87% está en contra de Nicolás Maduro ¿Qué encuesta? una encuesta que hicieron dentro de la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada siempre están haciendo encuestas en los cuarteles, ¿Eso en no el es como personal. contraproducente para ellos mismos? No, porque es una manera de captar y lo hacen muy disfrazadamente, muy sutilmente y por supuesto desde ese punto de vista asumen asumen la veracidad de cómo poder proceder ante una situación. Esto es normal, se puede hacer, la pueden hacer. Por supuesto, es contraproducente, es así, pero saben con quién están enfrentando y por eso la cantidad de acciones digamos, organizaciones que fuera de la Fuerza Armada que llevan a cabo porque no confían en la Fuerza Armada. Y, por supuesto, de los cuadros medios superiores hacia abajo es una masa mayoritaria. Y se dio muestra cuando las elecciones del año pasado, el 28 de julio. Lamentablemente, y como lo han dicho otros, lo ha dicho recientemente el general Ascanio Tobar, quien ha estado en el círculo, pues, y es importante esto resaltar, en el círculo de Mariana Corina Machado, no hay una articulación, no es posible una articulación por la inserción de inteligencia, de cuerpos de inteligencia nacionales, internacionales, iraníes, rusos, chinos, cubanos, dentro de la Fuerza Armada, que inhibe cualquier acción de articulación y, por supuesto, no tiene las armas dispuestas en el momento. Por eso el llamado siempre, de manera masiva, a que haya en un momento adecuado, un momento oportuno, un momento ultimátum o un momento de articulación, población, Fuerza Armada y Fuerza Internacional, a que la desobediencia masiva esté presente dentro de la Fuerza Armada en esos militares de conciencia y que pueden responder en cualquier momento más hacia la población y a su deber constitucional.
¿Podrá el régimen de Nicolás Maduro soportar esta presión con Trump hasta 2026? Mira, yo pienso que si no hay una acción directa, la soportará, la soportará. La soportará porque la han soportado otros países. Tiene que haber la acción y ellos, cada día que pase, ganan tiempo. Pero sus horas, como tú dijiste inicialmente, o se ha dicho, están contándose en contra. El reloj está corriendo en contra, pero también está corriendo en cierta manera a favor. El día que el presidente Trump dijo que iba a hablar por teléfono con él, o sea, pues yo lo primero que escuché, bueno, hoy ganó Maduro un día más, 2 días más, una semana más. Cuando salió lo del 24 de diciembre, 24 de noviembre sobre la declaración de organización internacional, pues ahí vi que la firmeza estaba sólida. Mientras no ocurra algo directamente sobre esta gente, pues lamentablemente ellos seguirán sosteniendo el poder y causando los daños como el que te causé, como el que te mencioné personalmente en el día de hoy. General retirado Antonio Rivero, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus impresiones del conflicto Venezuela-Estados Unidos. En Impacto seguimos minuto a minuto el desarrollo de estos acontecimientos porque siempre está cambiando, está muy cambiando y veremos qué pasa antes de finalizar 2025. El pueblo venezolano en su mayoría que participó en las elecciones y que votó por Edmundo González Urrutia, pues demanda ese cambio de gobierno, demanda que le respeten su voto, pero ya sabemos en el sistema en el que nos encontramos desde hace más de 20 años, 27 para ser exacto. Gracias. 27. Gracias, Mildred. Felicidades y que Dios te conceda buenos tiempos. Amén. Igual para usted. A toda mi audiencia, gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.